Amén, aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos todos hermanos, qué bueno tenerles acá, bueno, virtual y presente. Les cuento, tenemos Amén. un par de familias acá presentes y eso es hermoso. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor para que me crean que están acá, verdad? Pero estamos en este día hermoso en el cual pues obviamente los sábados nosotros llevamos de parte del Señor este programa que se llama Platicando y Siendo Edificados. Y obviamente como es el título del programa es Platicando. Quiero que platiquemos. Platicamos con el Señor, preguntando, hablando con Él qué es lo que tiene para nosotros. Y obviamente con usted también, que está acá y que está allá en su casita. Es que platiquemos algo que usted tenga alguna pregunta, alguna inquietud, que pueda mandar esa pregunta, esa inquietud por medio de la red de Facebook a nuestra página y nosotros pues trataremos de contestarle, ¿verdad? Conforme va entrando. Pero de otra manera pues le agradezco que esté siempre al pendiente de lo que hacemos en el nombre del Señor y que podamos ser todos edificados, que eso es lo importante. El Señor envía los 5 ministerios para edificar a la iglesia, edificar a la iglesia, y la palabra edificar es formar, ¿verdad? Irle poniendo pieza por pieza para que llegue a la forma correcta. Una casa no puede solamente ser lo de fuera, ¿verdad? O solamente lo de abajo, tiene que ser edificada, completa para ser habitada. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que están allá. La pastora también nos acompaña, la pastora Karina Quirón nos acompaña acá. A un ladito está siempre al pendiente de lo que hacemos, ¿verdad? Para regañarnos. Y la hermana Ángeles, la anciana de la iglesia que nos acompaña también en el programa. Vamos a darle, aleluya, vamos a darle unos segunditos a la pastora para que nos salude. O para que los salude a usted, ¿verdad? Amén, amén. Bendiciones. Estamos contentos y bendecidos de poder estar ahora presentes aquí con ustedes. Amén. Siempre hemos estado desde la camita, pero hoy el Señor dio las fuerzas y le damos las gracias al Señor por inmensa misericordia. Les damos la bienvenida a este programa y les pedimos que disfrute de la palabra. Estamos en un ayuno y sé que Dios nos va a hablar. Dios me los bendiga, me los guarde, los amamos mucho y pongamos nuestro corazón para que el Señor lo llene. Amén. Gracias, pastora. Hermana Ángeles, un saludito. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno ver la casa llena hoy en este día. Y gloria a Dios, amén, amén, porque mire, hay que aprovechar estos tiempos, ¿verdad? Que aún a pesar de las cosas que están pasando, el Señor nos ha bendecido con la palabra y ese es el momento en el que estamos aquí, ¿verdad? Para compartir la palabra que el Señor nos trae a través de nuestro pastor. Y pues yo le bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Para aquellos que no saben quiénes somos Visión de Vida, Ministerios Ebenezer, en Shakopee, Minnesota, ¿verdad? Amén. Estamos predicando la palabra del Señor y eso es importante conocer y saber que no predicamos nuestra palabra, sino la del Señor, que el Señor ha dejado escrito, que el Espíritu Santo nos habla
y que seamos obviamente todos edificados, como dice ahora el programa, edificados y siendo vestidos y siendo preparados, porque nuestra meta no es tener la paz acá, nuestra meta es vivir al 100% en la presencia de nuestro Señor. Al menos eso es lo que quiero. Yo no sé cuántos quieren estar con el Señor para siempre, ¿verdad? No es esta tierra nuestra meta es el cielo. Amén. Así que no nos conformemos con las cosas de acá. Ahora se preguntará, ¿cómo podemos estar ahí, pastor? Envíe su petición por medio de la página, en un inbox, que quiere estar acá. Nosotros estamos los sábados acá a las 11 de la mañana, los domingos que tenemos el servicio general a las 11 de la mañana, los lunes a las 7 de la noche y los martes a las 7 de la noche. Si usted quiere estar en alguno de estos servicios, mande su petición diciendo, pastores, queremos estar ahí con ustedes, somos tantos, porque pues no podemos tenerlos a muchos, ¿verdad? El máximo me parece son 100 personas, ¿verdad? 10 personas, 100 quisiera, ¿verdad? 10 personas, de 7 a 10 personas. Obviamente si usted tiene una familia grande y si nos pasa de eso, pues le vamos a tener que decir Michigan, ¿verdad? La mitad, para que pueda estar acá con nosotros, pero en cualquiera de esos días usted puede venir. ¿Qué más quisiéramos? Que todos estuviéramos presentes, pero tenemos que ir acomodándonos conforme a lo que se está viviendo. Pero eso sí, la palabra no puede parar de darse. No, eso no puede ser excusa. Es que ahora no podemos congregarnos. ¿Cómo que no? Estamos congregándonos. Si es virtual o si usted viene acá, estamos congregándonos. Pero la palabra no puede dejar de darse. No puede parar de darse. Cuando al Señor Jesús le dijeron, mira, ahí Herodes te quiere matar, ¿y a mí qué? Díganle a esa zorra que yo predico hoy y sano y hoy mañana y hasta que al tercer día me levanto. Así que nosotros invitamos a Cristo. Amén. Obviamente es importante todo esto. Así que vamos a dar inicio. ¿Por qué no me acompaña a una oración? Amén. Para todos los que están allá en casita, los que estamos acá, oremos. Padre Santo, gracias, bendito Dios, te damos en esta mañana. Gracias por la fortaleza que nos das y poder buscar de ti por medio de tu palabra, por medio del ayuno que hoy estamos, Señor, entregándote, dándote, Señor, buscando la sabiduría de parte tuya primeramente. Sabemos, Padre Santo, que sin esa sabiduría estamos perdidos, sin tu luz estamos perdidos. Buscamos tu sabiduría, buscamos, bendito Señor, tu palabra, tu revelación, tu entendimiento, poder entender tu palabra, Señor, porque de nada nos sirve el conocimiento sin tener el entendimiento, y eso solamente el Espíritu Santo. Por medio de este ayuno queremos entregar, buscar por medio de tu Espíritu esa sabiduría, ese entendimiento. Queremos, Señor, decirte que venimos dando y haciendo todo esto para buscar la salud de todos aquellos que están enfermos, que están pasando momentos difíciles, económicos, de salud, problemas, Señor, cualquiera. Hoy estamos llevando este ayuno para ello, bendito Dios, pero sobre todas las cosas, acercarnos a ti, Señor. Padre, en tus manos ponemos la palabra de esta mañana, que seas tú guiando nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestro corazón, para poder entregar lo que tú has preparado en tu corazón para nuestras vidas. Bendigo la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo de sus hogares, de su trabajo, de algún parque, quizás están haciendo ejercicio y nos están escuchando, Señor. Los bendecimos, que tu palabra llegue a sus corazones y que transforme sus vidas como transforme también nuestras vidas. Bendigo a nuestros hermanos que nos acompañan acá en el foro, Padre. Gracias te doy por sus vidas, toca sus corazones y que la unidad en el Espíritu Santo, el amor, Señor, que tú nos dices, por esto les conocerán que se aman los unos a los otros. Que ese amor, Señor, no pare, Señor, que siga aumentando, que siga creciendo y que siga evolucionando para conocerte cada día más. Gracias te doy por la vida de la pastora Karina, Señor, por esa fortaleza que le das, aunque quizá el dolor esté ahí, pero su espíritu, Señor, está fuerte, su alma está fuerte y su cuerpo, Señor, se somete a tu Santo Espíritu. Gracias te doy por la vida, hermana Ángeles, por Kristen, que nos ayuda, Señor, en cámaras y en sonido.
Padre, gracias te doy por mi vida y el privilegio que nos das. Nos ponemos en tus manos y que sea, Señor, tu voluntad, guiado, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, papito lindo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esta mañana quiero que sigamos tocando lo que es cerrando puertas, la importancia de cerrar puertas. Hablábamos la otra vez que cómo nosotros cuando entramos a casa no dejamos nuestra puerta abierta. Es más, cuando los niños entran a nuestra casa, los padres lo primero que le gritan: ¡cerraste la puerta! Ahora la pregunta es, ¿por qué le gritamos así? ¿O por qué le decimos que cierren las puertas, verdad? Una, para que no se entren los ladrones, no se entren más, no se entre nada más, no se meta el polvo, etcétera, etcétera, no se meta el coronavirus. Entonces hay importancia, hay en por qué se cierran puertas. En lo natural, ahora en lo espiritual, debemos también nosotros cerrar puertas, puertas. Muchos hemos tenido las puertas abiertas por mucho tiempo, han entrado potestades, que necesitamos una limpieza, ¿verdad? Una limpieza, y eso se llama renovación. Porque cuando se está renovando, se empieza a destruir todo lo viejo, se tira y se ponen cosas nuevas, ¿verdad? El Señor nos manda que nosotros limpiemos nuestro corazón, que saquemos todo lo feo, lo malo, lo amargo, y poner la dulzura de parte del Señor. Yo quiero que me acompañe a Isaías 26:20, que es obviamente el versículo áureo, el versículo base con el cual nos estamos dirigiendo en este tema. Y dice Isaías 26:20: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén, amén y amén. Fíjense qué interesante esto en la última parte del versículo, donde dice: escóndete un poquito. O sea que hay momentos en los que nosotros nos tenemos que esconder, pero no es todo el tiempo, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas que nosotros a veces vemos en las iglesias, por ejemplo, que no queremos ningún contacto con absolutamente nada, y es solamente por un momento. ¿Qué momentos? Los momentos en los que obviamente sabemos que hay cosas malas, o que nos están invitando a cosas malas, o nos están llevando a cosas malas. Nosotros debemos de escondernos por un momento. Por ejemplo, si me invitan a mí a ir a robar, yo me tengo que esconder por un momento. ¿De qué manera? Diciendo no, ¿verdad? Y me meto a la casa a orar de alguna manera, decirle: Señor, ayúdame, aparta a estos impíos, ¿verdad? Ladronzuelos, para que no me lleven a ese punto. Bueno, no tanto así, pero hay cosas que llegan a tus oídos, a tus corazones, a tu corazón, y tú tienes que esconderte por un momento. Acá venía el mal sobre Israel, y el Señor les dice: escóndete por un momento, en lo que pasa la indignación. O sea que no es todo el tiempo, porque no podemos nosotros encerrarnos, ¿verdad? Ay, no, eso es pecado. Una de las cosas en las que se encierran la gente: ay, no, eso es pecado, ay, no, eso es pecado. Hermano, y le llaman pecado a todo, absolutamente todo. Y nosotros tenemos que entender que es por momentos, mientras pasa la indignación. Entonces, ¿de qué nos escondemos? De la indignación, de lo malo, de aquello que nos está obviamente queriendo arrastrar a algo malo. Pero no sé, ¿usted que tiene hijos, hermana? Sí, algo que dice la palabra, ¿verdad? Aquí en el tema dice cierra, y aquí en la palabra también nos dice cierra las puertas. Eso quiere decir que ahí dice cierra tras ti tus puertas. Entonces, eso quiere decir que hay puertas abiertas, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de qué manera o por qué están abiertas esas puertas, pero como ahorita usted decía, ¿verdad? Los hijos. Nosotros ahora, yo lo que veía a través de este tema es de que ahora hay muchas puertas, demasiadas puertas que se pueden abrir a nuestros hijos, y no importa la edad que sea. Vemos ahora cómo los jóvenes, ¿verdad?
el teléfono, la computadora, el internet. Uno es el que está un poquito atrasado en esas cosas, ¿verdad? Pero los jóvenes quieren estar al día con todas las cosas que están pasando y son puertas que se abren, que nosotras como madres o como padres no vemos a veces nosotros porque pensamos que están igual que nosotros primeramente, que no saben mucho de la tecnología. Pero son puertas que se abren, ¿verdad? A través de la televisión, hemos visto cómo a través de la televisión todo está cambiando, ¿verdad? Lo que si antes a los niños les daban, les ponían caricaturas inocentes, ahora ya no hay nada de inocencia, ahora quieren despertar los ojos de los niños, no importa la edad que sea. Entonces nosotros como padres, yo me ponía así como una alarmita, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de estar mirando en nuestros hijos, qué puertas, no solamente nosotros estamos permitiendo que ellos abran, sino que ellos también tienen que tener este conocimiento de las puertas que están abriendo para que no haya, como veíamos la semana pasada en el versículo que decía, que a veces la maldición no viene sin causa. Entonces debemos de estar alerta, ¿verdad? En todo momento. Amén. A ver, la pastora, que la tenemos, hay que aprovecharla. Amén, amén. Interesante, pastor, porque esto de las puertas es bastante extenso, pero yo estaba leyendo en este momento en Josué capítulo 6 y versículo 1, en la versión al día, donde dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Entonces es bien importante que las puertas tienen un principio o un valor que es por seguridad, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Entonces, cuando está hablando aquí, acordémonos que el pueblo de Israel era atacado, era conquistado por muchas naciones por lo mismo del pecado, ¿verdad? Y lo desobedientes y rebeldes que eran ellos como muchos de nosotros en este tiempo, ¿verdad? Entonces, lo importante que debemos de aprender con el Señor es que Él nos da esa facilidad de cerrar y abrir puertas y saber que tenemos un lugar seguro cuando nosotros hemos aprendido a que las puertas nos van a limitar o nos van a llevar a la bendición. Amén. Fíjense qué interesante eso que ahorita hablaba la pastora de Jericó, porque los que se estaban encerrando era el mal, ¿verdad? Porque sabemos que Jericó es la ciudad de las palmas o de la luna, perdón, de la luna, donde se llevaban muchas cosas demoníacas. Había espiritismo, había brujería, había muchas cosas. Era una ciudad próspera, tenía unas murallas tremendas, por eso demoró tanto en conquistarla, ¿verdad? Porque nadie podía entrar, era fuerte. Las puertas eran no como las nuestras, ¿verdad? Sino que eran aquellos portones dobles, triples o lo que sea de grosor. Entonces, ellos también se encierran. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en el mal también cierra sus puertas. Por eso, cuando está llegando el consejo, el mal está cerrando las puertas para que no salgan. Porque estos tenían temor de Israel. Sabían lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Entonces, el enemigo sabe lo que Dios hace por medio de sus siervos cuando aconseja. Entonces cierra las murallas. Ahorita que decía la pastora, y cerraron sus murallas porque tenían temor de Israel, ¿verdad? Ellos estaban haciendo mal, sabía que Dios tiene el poder para destruirlos, pero ellos tenían su defensa, las puertas. Pero obviamente no estamos hablando hoy de las murallas, porque eso también hay mucho, ¿verdad? Pero las puertas, cerraron las puertas. Nadie entraba y nadie salía, pero al Señor, hermano, Él tiene poder. Él tomó las llaves de la muerte, ¿verdad? Lo que Él abre, nadie lo cierra, y lo que Él cierra, nadie lo abre, hermano. Qué lindo. Pero fíjese que ahora en lo espiritual, así como estamos nosotros, ahorita hablando de eso, que el enemigo también te encierra, el Señor tiene el poder para abrirlo. Y por eso el Señor dice: entrarás y saldrás. Que suena raro, ¿verdad? ¿Cómo es eso? O entro o salgo. Explíquemelo. Porque entrarás, abrirás, entrarás y saldrás. Entonces,
vamos, lo que está haciendo el Señor cuando nosotros recibimos esa palabra es que el Señor lo que hace es abrir la puerta para que entres a Él, pero también que salgas de donde estabas. Amén. Para que entres a Él, pero que también salgas de este mundo y entremos al mundo espiritual del Señor, a lo celestial, ¿verdad? A lo divino. Entonces, en esto también nosotros tenemos que entender que las puertas, los enemigos también las utilizan. Pero para con nosotros es importante tener cerrar esas puertas al enemigo. No miremos como enemigo al pastor o a la hermana Ángeles o a la pastora o a los hermanos, o ustedes, ¿verdad? Los miran como enemigos la gente que no va a la iglesia o sus propios hijos, ¿verdad? Hijo, busca del Señor. ¡No! Y le cierran a usted las puertas. Pero algo más que tenía que decir, hermana, antes de pasar a otro versículo. Amén, amén, pastor. Nosotros debemos de ver, ¿verdad? Ese tiempo que nosotros estamos viviendo es bien importante, aunque a veces como seres humanos nos quejamos, ¿verdad? De lo que estamos viviendo ahorita, pero yo siempre les digo a las hermanas cuando tenemos reuniones, este es un tiempo bueno porque el Señor nos permite ver qué cosas estamos viviendo ahorita, estamos pasando ahorita en nuestra vida espiritual, que el Señor quiere cambiarnos, quiere limpiarnos, quiere santificarnos, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, yo le digo a las hermanas, es un buen tiempo porque el Señor nos está dando esa oportunidad de limpiarnos, está dando la oportunidad de santificarnos, de prepararnos para el tiempo cuando Él venga, nos encuentre como una iglesia o como la amada, ¿verdad? Limpia, con una vestidura resplandeciente, aunque a veces no lo entendemos así porque nuestros ojos naturales dicen, ¿cómo voy a ser esa amada que el Señor espera? Pero este es el tiempo, ¿verdad? De que ahorita que estamos pasando por todo esto, aprovechemos el tiempo, ¿verdad? El que estamos en casa, solamente dentro de casa y con nuestra familia, vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que cambiar en casa, ¿verdad? Y ir buscando más de la palabra, porque las puertas que el Señor quiere abrir, ahorita como decía usted, ¿verdad? Cierra una puerta y abre otra. Él quiere que salgamos a abrirnos esas puertas que van a traer bendición, porque hay un versículo que yo lo apunté, pero no lo encuentro, donde dice que... No. Perdón, pastor, pero donde dice que abre las puertas del cielo. Entonces, mire, nosotros queremos y anhelamos verla al Señor, pero si nosotros estamos buscando solamente las cosas de aquí de la tierra y no cerrando las puertas que debemos cerrar, no vamos a poder ver al Señor, no vamos a poder estar en su presencia. Entonces es importante que nosotros ahora que en este tiempo estamos encerraditos en casa, se puede decir, ¿verdad? Busquemos la santidad para que podamos irnos con el Señor. Amén. Amén, amén. Yo lo que me sé es, abre las puertas. Ya me gustó cantar, ¿no? Mire, aquí la hermana Miriam Mansur, nuestra hermana, pregunta, pastor, ¿el ministrarse será una forma para cerrar puertas? Definitivamente, definitivamente. Fíjese que una de las cosas que a nosotros nos cierra puertas a la bendición y que nosotros debemos de cerrar las puertas a la maldición es por medio de la ministración, porque cuando alguien comete un mal, un pecado, habla algo, lo que acontece es que nosotros lo mantenemos. Entonces, al mantenerlo oculto, le estamos dando poder a las potestades, ¿verdad? Por ejemplo, si cometo algo yo en contra de mi esposa, y cada vez que la veo yo me siento culpable, porque está en mí, ¿verdad? Está en mí. Y entonces el enemigo tiene las puertas abiertas porque me está enviando dardos, ¿verdad? Culpable, eres un indigno, mira cómo te estás portando en la iglesia, mira que hablas de esto, mira que haces aquello, pero cómo estás con tu esposa, cómo estás con fulano, con mengano. Entonces
tenemos las puertas abiertas al enemigo, enviándonos dardos de culpabilidad, de sentirnos menos, de sentirnos poca cosa, o quizá pensamos que somos los únicos que tenemos ese problema. Entonces el enemigo tiene las puertas abiertas para acusarnos, para hacernos pedazos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ministrarnos. Eso sí, es importante ministrarnos con la persona Amén. correcta, ¿verdad? Amén, amén. Muchos buscan, es que aquella hermanita, miro que siempre va a la iglesia. Pero y eso que va a la iglesia no quiere decir que sea buena, ¿verdad? Tal vez buena para cocinar o tal vez no, ¿verdad? Pero que sea en el Señor, que tenga un llamado al Señor, que sea ese su ministerio. Es lo importante, ¿verdad? O un hermano, es que aquel hermanito está en la alabanza y con ese me puedo ministrar. No sabemos. Entonces, tiene que ser la persona encargada, ¿verdad? El pastor, si es varón, la pastora, si es mujer, o en este caso, por ejemplo, está la anciana, ¿verdad? La hermana, o alguien que esté encargado de administración, ¿verdad? E ir con esa persona y sacar eso. La administración le va a cerrar puertas a un montón de cosas que puedan. Usted quizás se sentía triste. A la hora de la alabanza ni cantaba ni danzaba porque estaba aquello, ¿verdad? Sí, me acabo de agarrar de las mechas con el meches, ¿verdad? Con la mechas. Y está culpable, se siente culpable. Entonces, claro, la administración es importante. ¿Qué hice en el pasado? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Será que y hay que administrarse? Eso cierra puertas. Definitivamente, hermana Miriam, bueno, aquí le tengo Miriam yo, pero es la hermana Magali. Ya lo de Miriam se lo quitamos. La hermana Magali. Amén. No sé, pastora, si quería aportar algo. Amén, amén. Una de las cosas bien importantes, pastor, ahorita meditando en lo que estabas hablando tú, amor, ya no sé ni cómo decirte, bueno, eres mi todo, pero estaba meditando en lo de las puertas, que no es simplemente cerrarla y tener una puerta. La puerta tiene que funcionar bien, la puerta tiene que tener activado donde se pone la llave, ¿verdad? Porque hay muchos lugares que tienen puertas, pero cualquiera las abre, porque no están aseguradas, ¿verdad? Entonces ahorita meditando en algo que platicaba con alguien algún día, que decía, pero es que mis puertas de repente cualquiera entra porque no tienen llave. Entonces es importante el uso de la puerta, pero saber que tiene el funcionamiento correcto. Y para eso es que el Espíritu Santo nos va capacitando, ¿verdad? Para ir viendo las falencias. Si acaso tenemos puerta, pero se podrá cerrar y se podrá abrir, ¿verdad? Entonces quería aportar eso porque ahorita estaba yo meditando, porque la semana pasada estuvimos hablando de la puerta del muladar, de restaurarla, y mucha gente tiene la puerta, pero se abre y se va acumulando la basura porque la puerta no está reedificada, ¿verdad? Entonces es bien importante. Tremendo, tremendo. Qué interesante eso, ¿verdad? Fíjese que una de las cosas que abre las puertas, porque hablábamos de los niños y todo eso, pero nos olvidamos, ¿y nosotros qué? Si nosotros somos los que tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, si nosotros somos impíos, queremos que nuestros hijos hagan las cosas y nosotros estamos peor, ¿verdad? Que los que les están enseñando a nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque el Señor tiene la mirada puesta en todos. Y si nosotros estamos encargados de eso, se nos ha dado la responsabilidad de ello. Los primeros que tenemos que cerrar puertas somos nosotros, Amén, ¿verdad? amén. Si nosotros hemos hecho cosas malas, entonces tenemos que cerrar puertas a eso y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cerrar las puertas, porque esa es una de las cosas. Yo no le puedo enseñar a la hermana Ángeles a cerrar una puerta si yo no sé cómo cerrar una puerta. Ahorita que mencionaba a la pastora de las llaves, y si no sé ni cómo meterle llave, o por ejemplo, no dejo que la puerta tenga la alarma natural, ¿verdad? Que cuando se abren, no sé quién entra, ni sale. Entonces, tengo que saber yo primero. Tengo que saber yo primero para poderle enseñar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cerrar las puertas, dejar todas las cosas impías que nosotros hacíamos. Proverbios 5:22 al 23 dice, sus propias maldades
apresarán al impío y será atrapado en las cuerdas de su propio pecado. Él morirá por falta de disciplina. Fíjense, una de las cosas, cuando no cerramos puertas, porque la disciplina cierra puertas, hermano. Si usted le enseña a su hijo y si usted se permite disciplinar, ¿verdad? Porque usted, bueno, ahora usted conoce al Señor y sabe que tiene líderes espirituales, en este caso pastor, pastora, que le van a estar diciendo, hermano o hermana, eso no va bien, ¿verdad? Y se le disciplina de alguna manera. Pero entonces el que no recibe disciplina, quedan las puertas abiertas. Porque piensa que todo está bien, ¿ya? Todo está bien, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro, porque no hay ninguna disciplina. Yo siempre, a veces les hablo de esto, del pancito, ¿verdad? A mí me encanta el pan dulce. Entonces, a veces se queda ahí y pues a mí me disciplinaron que el pan es para comerlo, por ejemplo, en la mañana o momentitos en la tarde, que uno se come su pancito con cafecito, pero no es de que una bolsa se pone ahí y se acaba de un solo, ¿verdad? Entonces, en eso hay disciplina. En eso hay disciplina. No, esto es para este tiempo, tienen que alcanzar para todos. Esa es una disciplina. Pero cuando nosotros no disciplinamos, llega alguien y en una sentada se lo acaba todo. Y está bien, si tiene hambre que se lo coma, ¿verdad? Pero cuando es por glotonería, la glotonería es pecado. Entonces tenemos que disciplinar. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle que también hay otras personas que van a querer probar el pan. No estoy poniendo complaint, pero les pongo este ejemplo porque es en todo, ¿verdad? ¿Quieres que te saluden? Saluda. ¿Quieres que te traten bien? Trata bien. Pues da amor. No, es que a mí me trata mal. Pues sí, entonces toma lo que el Señor te dijo, ¿verdad? Paga bien por mal. Perdón, papito, hay una pregunta del hermano Gerson y dice, ¿hay puertas de bendición y puertas del mal? Eso lo hace como pregunta. ¿Se puede ver de las dos formas? Claro que sí, como ahorita lo que comentábamos de Jericó, ¿verdad? Que Jericó era el mal y él cerraba sus puertas y encerraba a todos los que estaban dentro. Pero dentro de Jericó estaba aquella mujer que les ayudó a los espías. Entonces ella tenía un bien en ella, tenía temor hacia Dios y tenía el deseo de ayudar al pueblo de Dios, pero también fue encerrada dentro de Jericó. Entonces el mal nos encierra. Y nosotros, las puertas buenas, claro, es que, miren, ahora la pastora hablaba del fruto de la, ¿verdad? Del espíritu, que es el amor. Y a veces nosotros decimos, sí, es el amor. Bueno, no, en el amor se encierra todas las otras cosas que salen, ¿verdad? Entonces, el amor cierra puertas. Hermano, el amor cierra el odio, en las puertas del odio. O sea, cosas buenas, son de bendición. Si yo amo a mi esposa, yo le voy a entregar lo mejor, voy a hacer lo mejor, no me importa si me desvelo, si trabajo día y noche, para que ella tenga todo. ¿Por qué? Porque ese amor no me duele, no le ando diciendo, mira que yo trabajo y tú ahí, no. Cierro puertas de maldición por medio de las puertas de bendición, que son el amor y trae todos aquellos frutos, la paciencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí, hay puertas de maldición que se cierran y nos encierran en la maldición. No sé cómo será en sus pueblos, ¿verdad? Tal vez usted es de ciudad, ¿verdad? Pero en mi pueblo, sí, dice la pastora, ella es de ciudad. Pero, o en las películas los ve, ¿verdad? Una familia, alguien le hizo mal a uno de otra familia, y de aquella familia le empieza a hacer al otro, y luego pasan generaciones y se pasan matando el uno, y ya ni saben ni por qué empezó. No cerraron puertas, son puertas de maldición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar una puerta de bendición. ¿Cuál es esa? La puerta del perdón, la puerta para olvidar todas esas cosas, ¿verdad? No, me mataron a aquellos, ya no más. Ya no más. Vimos un documental hace mucho tiempo de una isla allá por Australia, donde llegaron unos evangelistas y obviamente ahí habían caníbales. Entonces ahí llegaron y se los almorzaron, literalmente. Se los almorzaron. ¿Cuántos quieren ir para allá? ¿Quiénes tienen llamado?
Pero lo interesante era que en esa isla habían dos tribus de caníbales, ¿verdad? Y uno se mataba al otro porque que se llevaban en riña, hasta que una vez entró uno de esa tribu, mató a uno de esos, pero el jefe ya estaba ahí implantado el evangelio. Estaban unos evangelistas que no se los habían comido, solo los habían olido y ya, no, no, dijo, este huele muy rico, lo guardamos para el rato. Entonces lo comieron y le estaban enseñando la palabra del Señor. Entonces, recuérdense que el punto de esto era que las puertas de maldición eran matarse el uno al otro, ¿verdad? Pero ya con la palabra del Señor, con el evangelio que habían aprendido de parte de estos evangelistas, vino el jefe de la tribu. Ay, qué interesantes están todos, ¿verdad? Interesados, perdón, están todos. Vino el jefe de la tribu y dijo, no, ya no vamos a matar, perdonemos este mal que hicieron. Y aquellos se convirtieron también. Entonces, por medio de la puerta de bendición, que era la palabra del evangelio, cerraron esa puerta de maldición, que era la puerta de la venganza, de la muerte, ¿verdad? Entonces, claro que sí, hay puertas de bendición y hay puertas de maldición que se abren y se cierran. Está en nosotros. ¿Qué es lo que nos ayuda a cerrar las puertas de maldición? Cristo. Amén, Cristo. amén. Cristo, ¿verdad? La palabra del Señor, el escuchar la palabra. Si no me dicen qué hacer, no sé qué hacer. Amén, pastor. Y aquí en Deuteronomio 11:26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Es algo que el Señor ya, son dos caminos nada más, ¿verdad? La bendición o la maldición. Ahí nosotros tenemos que escoger qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, ¿verdad? Y hablando de lo que decía usted, muchas veces vemos a nuestros hijos, pero nunca pensamos en nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? Muchas de las cosas cuando nosotros venimos delante del Señor, venimos con, no es que muchas de las veces, siempre, ¿verdad? Venimos decía la pastora hace mucho tiempo, con maletas, ¿verdad? Y maletas cargaditas, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros nos toca cerrar puertas a esas cosas que ya identificamos y que hemos visto que como no cerramos puertas en el momento en que teníamos que cerrarlas, están a veces pasando a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a guiar a nuestros hijos a la bendición, pero primeramente limpiándonos nosotros, ¿verdad? Quitando. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención en esto es la necedad, porque muchas de las veces nosotros decimos, ay, es que a veces nuestros hijos no quieren hacer caso, pero mire lo que dice Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces el Señor, bueno, yo aquí lo veo, el Señor me está hablando a mí, ¿verdad? Apártate del mal. Entonces, para que yo pueda, como decía usted ahorita, guiar a mis hijos por el camino que debo de guiarlos, que es en el camino del Señor, entonces la que se tiene que apartar primero del mal soy yo, porque yo soy la que los va a guiar, o uno como padre, ¿verdad? Es la que los vamos a guiar a ellos a apartarse del mal. Pero si nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, como dice aquí la palabra, entonces nosotros no estamos siendo sabios, estamos siendo necios. Y una de las cosas que ahorita nosotros vemos, ya estamos en el Evangelio, ya estamos en Cristo Jesús, yo ya estoy lista para irme, pero David le decía al Señor en su oración, que le perdonara hasta los pecados que estaban ocultos o que se los mostrara, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando, porque muchas de las veces nosotros decimos, yo ya estoy listo, ya estoy lista, pero si los demás les preguntáramos cómo nos ven, nos sacarían un montón de cosas. Y si eso es la gente que nos mira, ¿qué será el Señor, verdad? Que el Señor sabemos que Él Él es santo y que como Él no hay otro. Amén. Amén. Y es lo que está tocando este versículo, ¿verdad? De Proverbios 5:22. Sus propias maldades apresarán al impío. Entonces, el que se siente sabio por sí mismo, que no, yo no necesito a Dios,
no necesito ir a la iglesia, no necesito la palabra, no necesito orar. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, dice la canción, ¿verdad? Entonces, sus propias maldades lo apresarán. Hay, por ejemplo, y fíjense las puertas que se llegan a abrir. Muchas veces, bueno, no muchas veces, pero pensé, hay tiempos en las familias en que quizás como niños somos tratados o son tratados bien duros. Ay, no me dejaron hacer esto, no me dejaron llevar aquello, o no tuve nada. Y cuando crecemos hacemos todo lo contrario con nuestros hijos. Si a nosotros no nos dejaron hacer nada, a ellos les dejamos hacer todo. Y eso es su propia sabiduría, porque nosotros tenemos que ser ecuánimes, ¿verdad? Tenemos que ser equilibrados. No podemos dar más ni menos, sino que lo suficiente. Por eso a David le dijeron eso. Bueno, David pidió, no quiero más ni que me den menos. No quiero más para no volverme un impío, y no quiero menos para no robar, ¿verdad? Dame lo suficiente. Porque al nosotros actuar de esa manera, nos volvemos impíos y nuestras propias maldades nos llegan a apresar, nos llegan a atrapar, a encerrar. Cerramos esas puertas de bendición porque nos encerramos en esas maldades pensando que nosotros tenemos toda la razón. Entonces tenemos que buscar la manera de cerrar esas puertas al mal. Amén. Abrir las puertas de bendición y cerrarlas, ¿verdad? Tras de nosotros, para quedarnos encerrados en la bendición y no en la maldición, como un huracán, ¿verdad? Usted sale de su carro, ve el huracán, sale de su carro corriendo, abre la puerta para salir de ahí. Pero luego entra a la casa, abre esa puerta para entrar, pero la cierra para que no se metan las cosas del huracán. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que hacer de esa manera, salirnos del mal, porque si decimos, no, aquí en el carro no me va a pasar nada, cuando viene el huracán, ahí sí no me pasó nada, aquí voy saludando desde arriba, ¿verdad? Y se lo llevó todo. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Para que no nos pase nada mal. Vamos a darle tiempo a la hermana Andrea, que tiene una pregunta por allá. A ver. Bendiciones, pastores. Bendiciones. Mi pregunta sería, y también, si pregunta, de que la ofrenda sería también como la ofrenda de los diezmos, una puerta, ¿no? Cerrar a la pobreza y pues también a muchas otras males del corazón. Y pues también viene una promesa, ¿no? De que es el Señor, que si nosotros obedecemos a ese mandamiento, Él abre las puertas del cielo y derrama bendición. Definitivamente, eso es uno de los tópicos que vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Cerrando puertas a las deudas, porque esas son maldiciones que llegan a nuestra vida. Pero definitivamente el diezmo, hay una promesa en el diezmo. El Señor le cierra las puertas a la oruga, al pulgón, al saltón, al revoltón, ¿verdad? Él le cierra puertas a todo aquello que se come lo nuestro. Porque recuérdense que el pensamiento del ser humano es de que teniendo dinero estoy bien. Pero el dinero no da la paz la da el Señor. Entonces puedes tener el dinero, pero andas que me sigue y seguro está conmigo porque quiere de mi dinero. O muchos como ponen, ¿verdad? No voy a la iglesia porque ahí me roban el dinero. Entonces el dinero no es todo, sino que quién está en nosotros. Pero al nosotros reconocer por medio del diezmo, porque eso es lo que hacemos con el diezmo. Con el diezmo no se lo estamos dando al pastor, ni lo estamos dando a la iglesia. Claro, le estamos dando a la iglesia, pero lo que estamos haciendo es reconociendo a Dios, porque quien habla de ello, quien nos lo dice, el mandamiento viene de parte de Él, es Dios. Entonces, al dar nosotros el diezmo, estamos reconociendo a Dios. No sé si tienes ahí Malaquías 3:10, pero lo que estamos haciendo es reconociendo a Dios, creyendo a Dios. Y es la única vez que el Señor dice, probadme en esto, en los diezmos y en las ofrendas, en nada más. Nunca más se le vuelve a decir, a escuchar al Señor, pruébame. No,
solamente el diezmo y la ofrenda para cerrar puertas. Amén, amén. Y le voy a leer la versión de las Américas y dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. El siguiente versículo. Por vosotros reprenderé al devorador para que... Perdón, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Oiga, cierra las puertas al devorador, cierra las puertas al destructor. ¿Y cuál era la otra parte? La vid del campo no será estéril. Y le cierra la puerta a la esterilidad. Entonces, será importante el diezmo para cerrar puertas. Amén. Hermano, y esto es lo que muchos no entienden, hombre. Porque viene el devorador. Tienen dinero, pero tienen devorador. Está devorándole su paz, está devorándole su felicidad, está devorándole su libertad. El destructor está destruyéndole su casa, su familia, su entorno. ¿Por qué? Porque la puerta no está cerrada. Ahora, ese es el diezmo. La ofrenda, lo que ofrece el Señor, dice, y verán si no les abro, no las puertas de aquí, de la tierra, sino las ventanas, las fuentes de los cielos, para que se derrame toda, oiga, toda, repita junto conmigo, toda. Toda. ¿Y toda es? Toda. Toda, ¿verdad? Toda bendición, ¿de dónde? De los cielos, hermana. Amén, amén. Amén, mire qué punto tan hermoso, ¿verdad? Porque nosotros ahora hemos entendido y como decía usted ahorita, tenemos que cerrar esa puerta. A mí me llamó la atención el versículo 11, porque muchas de las veces nosotros la pobreza que vivimos, no solamente en lo literal, no en lo material, económico, sino en lo espiritual también, viene ¿cómo se dice? Es consecuencia de que no damos nuestro diezmo. Y como padres tenemos una gran responsabilidad el enseñarle a nuestros hijos ese privilegio, ¿verdad? De poder darle al Señor lo que le corresponde, las ofrendas, ¿verdad? Veíamos la semana pasada cómo el Señor, cuando había pobreza, ¿verdad? En la casa de la viuda, dio abundancia de aceite. Entonces, nosotros ahora que vemos, a mí me llama la atención porque muchas de las veces nosotros pensamos, es que yo diezmo, sí, yo diezmo, pero no es el solo darlo, sino cómo lo traemos delante de Dios. Las ofrendas, no se diga, tenemos que traerlas todavía mucho mejor, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio, ni siquiera de parte del Señor, porque es lo que nosotros ahora lo que estamos haciendo, lo estamos trascendiendo a nuestros hijos. Y si nosotros no traemos lo que al Señor le corresponde, ¿cómo esperamos? Como madre, yo siempre le pido al Señor que mis hijos tengan lo suficiente, ¿verdad? Pero si yo no estoy diezmando como debo de hacerlo, entonces ¿qué espero yo, verdad? De que mis hijos puedan recibir en el futuro. Entonces, es un buen ejemplo y a mí me llama mucho la atención el Señor en esto, de que debemos de diezmar y no solamente traer nuestro sobre delante del Señor, sino que tiene que ser un diezmo íntegro, porque ¿quién va a querer que le pase todo esto, verdad? Porque aquí dice que dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, ¿quién va a querer tener en su casa al devorador? Nadie, nadie. Entonces, y dice, y destruirá, y no os destruirá el fruto de la tierra. Entonces, mire, a veces nos cansamos de trabajar y no vemos fruto, no vemos que haya abundancia en nuestra casa, no vemos que el esfuerzo que nosotros hicimos por trabajar, que abunde en lo
lo material, en lo económico. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado esa puerta. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esto, estudiando este tema, que debemos de cerrar esa puerta y ir, ¿verdad? Edificando en nuestros hijos, porque dice la palabra que si yo se lo quiero leer, pero permítame si me da tiempo, pastor. Mientras lo En encuentra, lo que puedo- usted lo encuentra. A ver, Sí, la pastora. quería nada más hacer esta aportación porque saliéndome un poquito de lo que estamos hablando, mientras ponemos este paréntesis, leía en Deuteronomio capítulo 17 y versículo 5. Acordémonos que este era el tiempo de la ley, pero este versículo dice: entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción. Sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que muera. Entonces esto me lleva al libro de Salmos 24, 7, 9, y ahorita le voy a decir mi idea, espero no salirme del contexto, pero mire lo que dice Salmos 24 del 7 al 9: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y el 8 dice como pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y después repite otra vez: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es que nosotros somos puertas. Ay, perdón que me busco, ya casi me paso para allá. Somos... Nosotros somos puertas, somos ventanas y vientres y muchas cosas más, pero como puertas, ahora llevándolo al libro de Deuteronomio. O sea, nosotros tenemos que exponer nuestra maldad delante del Señor para que Él, en un sinónimo, de alguna manera apedree esa maldad, la quite y pueda ser borrado y muera esa maldad, ese pecado. Amén. Y entonces nuestra puerta sea reedificada o restaurada, ¿verdad? Amén, amén. ¿Encontró el versículo? Amén. En Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarde la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, mire qué importante es que nosotros estemos, ¿verdad? Siempre mirando las cosas como el Señor las mira, no como nosotros las miramos, para que podamos edificar una casa o una familia o un hogar, ¿verdad? Estable, fuerte, firme. Debemos de poner los principios que el Señor ha puesto en la palabra para que podamos ser una casa fuerte, una familia fuerte, y que podamos recibir bendición de parte del Señor. Amén, amén. Amén. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los que nos están sintonizando. Saludos a la hermana Blanca Ramírez, a la hermana Estela, hermana Estelita, la amamos mucho. Saludos a Juanita, al hermano Juanito por allá también. Sí, definitivamente, y ahorita que hablaba la pastora acerca de que nosotros somos puertas. O sea, por medio de nosotros puede entrar un montón de cosas, ¿verdad? Por eso es importante cerrar las puertas de maldiciones generacionales. Cosas que han venido, a mi tatarabuela le dio esto, a mi bisabuela le dio esto, a mi abuela le dio esto, a mi mamá le dio esto, a mí me dio esto, a mí, y empezamos a declarar: también a ti te va a dar porque a mí me dio. Le dicen a veces los padres a los hijos, hermano. No, hombre, si lo que tenemos que hacer es cerrar puertas y dejar de andar confesando, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿hay alguno que tuvo diabetes en tu familia? Sí, entonces a ti te va a dar también. No, digo yo cierro esas puertas, ¿no? O sea, genéticamente, según, científicamente, pues obviamente pasan esa genética, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Ahora nuestra genética está siendo formada por eso es importante la Santa Cena, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque nuestra genética está cambiando, estamos siendo transformados, hermanos. Amén. Ya no somos de este mundo, esa es la palabra, somos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra genética está cambiando. Entonces tenemos que cerrar puertas a estas cosas. Y esto es tremendo, porque a veces pensamos que el impío son aquellos que andan robando, que andan... No, hermano, también aquellos que no hacen caso, que están en la iglesia, que están en su casa, pero que no quieren nada con Dios, ¿verdad? O son necios al recibir
un mensaje, una instrucción, se ponen necios. Y en lugar de decir, es cierto, tengo que cambiar, o tengo que hacer aquello, no hacen, no, se llenan de orgullo. Y en lugar de mejorar, se empeoran. Entonces por eso este versículo dice, sus propias maldades apresarán al impío y serán atrapados en las cuerdas. Oiga, no es Dios el que le manda cuerdas de maldad. Dios derrama sobre nosotros o echa sobre nosotros cuerdas de amor, dice la palabra, ¿verdad? Cuerdas de amor, sino que las cuerdas de su propio pecado. Y esto es importante. Yo le quiero mostrar qué significa la palabra impío, para que podamos tener una idea. Viene la palabra hebrea 7663, que es la rasha. Así que no le voy a poner nombre rasha a nadie, ¿verdad? Okay. En otros países se escuchan más o menos así, ¿verdad? Rasha, que significa, mire, moralmente mal, o sea, un mal moral. O sea, la moral es importante. Recuérdense que la moral viene de parte de Dios. ¿Qué es la moral? La moral es la que nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Y obviamente a tener moral, optamos por hacer el bien y desechar el mal. ¿Ok? Se lo estoy simplificando para que podamos, perdón, entenderlo, ¿verdad? Entonces, moralmente mal. Entonces, el impío no tiene moral. ¿Y qué tiene, pues? ¿Verdad? Está escuchando ahorita, el domingo me parece que hablamos, o el martes, acerca de las canciones que tocan hoy. El apóstol mencionaba eso, las canciones de antes, bien bonitas, no hablaban malas palabras, y yo les decía que se sonaban como poemas cantados, ¿verdad? Qué bonito, etcétera. Yo le hacía canciones a mi amada, ¿verdad? Le escribía canciones, claro, también a mi Señor, ¿verdad? Pero sin malas palabras. Ahora, las canciones, hermano, cualquiera que sea, cualquier género que sea, ranchero, tropical, rap, rock and roll, si no lleva malas palabras, si no menciona armas, si no menciona el sexo, si no menciona el matar, hermano, no tienen gracia. Bueno, para los impíos, pues, ¿verdad? Pero eso, ¿qué es? Han cerrado la puerta a la moral. Son impíos. Es una persona, es de mala. Dígale que está la par suya, tú no eres malo. Mire, un condenado, un impío es un condenado a muerte. Un impío es culpable, por eso lo poníamos acá, que él mismo dice, el impío será atrapado en las cuerdas de su propio pecado, es condenado por sí mismo, es culpable por sí mismo, es un delincuente. Aquel que no honra a padre y madre es delincuente. Aquel que no enseña a sus hijos a buscar de Dios es un impío, es un delincuente. Aquel que mire, aquí tal vez me meto en problemas siempre con las familias, ¿verdad? Aquellos que le niegan al esposo, a la esposa o a los hijos de buscar de Dios, de ir a la iglesia, es un impío, hermano. Como dicen, ni un amén, ¿verdad? Ni los de aquí. Aunque si yo diga, hable, pastor. Preach, pastor. Es un inicuo. Es un malo. Alguien que maltrata. Oiga, el maltrato no viene solamente con golpes. Esos se aguantan y de repente ya se le quita el dolor, ¿verdad? Pero los maltratos que hacen al alma, a la mente, al espíritu, hermano. Ya vas a ver, y lo amenazan, ¿verdad? No vas a ir a la iglesia si no haces esto. No te voy a dar para el diezmo. O póngale, si no me traes dinero, te me vas de la casa, ¿verdad? Al marido. Si no me cocinas, vete. Y la conoció y no sabía cocinar cuando se casó. Ahora aguántate, ahora compra McDonald's, o Burger King, o Culver's, para hacer todo el comercial, ¿verdad? O In-N-Out. Entonces, estos son los impíos. Amén, amén. Estos son los impíos. La hermana se quedó pensando en la hamburguesa. Sí, dijo, hombre, pastor, ahorita en tiempo de ayuno, no. Mire, refrescando esto, en el ayuno, estamos ayunando no para aguantar hambre, si no tiene ningún valor, ¿verdad?
Aguantar hambre, aguantas hambre en el mundo cuando te vas a trabajar y ni hambre te da. Pero cuando estamos en ayuno buscando al Señor, ¡ja, hermano! Hasta las flores te dan hambre cuando te llega el olor. Entonces, el ayuno estamos buscando sabiduría de parte del Señor, Amén. revelación de parte de Dios, Amén, amén. conocimiento de parte de Dios, pero ese conocimiento que venga con el entendimiento, porque de nada te sirve el conocimiento mata si no sabes entenderlo, ¿verdad? Estamos buscando la sanidad de aquellos que están pasando por esta pandemia, COVID, y cualquier otra enfermedad que están matando a gente, a cáncer, diabetes, no sé, infecciones pulmonares, infecciones en los riñones, etcétera, etcétera. Problemas familiares, disensiones en la familia, ¿verdad? En estos tiempos se está moviendo todo eso. Pero todo esto es porque este ayuno también nos va a ayudar a cerrar puertas a esas maldiciones. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Dice la palabra en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este va a decir, ¿y por qué? ¿De qué está hablando? No, mire, lo que... Sí, ¿de qué está hablando? No, lo que quiero decirle es que, mire, la palabra que se nos está dando ahorita, el Señor nos está haciendo ver, ¿verdad? Las cosas que estamos haciendo mal, que tenemos que cerrar. Pero dice aquí, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, podríamos decir que el Señor nos está advirtiendo de las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Ahorita que el pastor hablaba de la música, debemos de ver qué es lo que están escuchando nuestros hijos, qué es lo que estamos viendo nosotros, porque tal vez usted diga, ay, ella nada más habla de sus hijos, ¿y de ella qué? No, de nosotros también. Yo le pongo un ejemplo siempre a mis hijos, las cosas que sé que el pastor siempre nos dice, el borracho si sabe que todavía le anda fallando ahí en el licor, no va, ¿verdad?, a buscarlo. Así nosotros debemos de buscarlo. Yo le digo a mis hijos siempre, si veo algo que me está haciendo o que es todavía un poco débil para mí el hacerlo, y no le voy a decir, ay, ¿qué hace la hermana? Es la televisión, hermano, la televisión. Muchas de las veces nosotros pensamos en la televisión que tiene de malo. No tiene nada de malo si estamos viendo cosas que nos van a bendecir o edificar en nuestra vida. Pero ahora yo le pongo este ejemplo porque muchas de las veces nosotros pensamos que las cosas malas solo están allá afuera. No, están en casa. Están en casa. Entonces, la música, miremos qué es lo que estaba escuchando nuestros hijos en los, ¿cómo se llama? iPhone o los audífonos, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no estamos mirando lo que nuestros hijos están escuchando, o qué estamos nosotros mirando, o qué estamos escuchando en la tele, nosotros, ¿cómo vamos a estar preparados para la venida del Señor? ¿Cómo es que nuestra fe va a aumentar si nosotros no nos estamos alimentando de la palabra de Dios y si nuestros hijos tampoco están recibiendo la palabra de Dios? Entonces, es bien importante que miremos eso. Por eso es que le leí este versículo que dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, para no recibir el daño. Usted joven, usted niño que está aquí, pongamos atención a la palabra, de que no es solamente porque los ancianos, como dice el pastor, los viejitos o los grandes o los adultos, ¿verdad?, son los que tienen que recibir la palabra. No, la palabra de Dios es para todos, para todos. Entonces escondámonos de esas cosas, cerremos puertas que no van a ser de bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Pastora. La veo inquieta. No, estoy inquieta por otras cosas. Bien tremendo porque esto de cerrar y abrir puertas es una dimensión a la que yo pienso que no alcanzaríamos a terminar
en una hora, ni en dos, ni en muchas horas. Pero eso me trae al pensamiento todo lo que hemos estado hablando, lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Sansón abrió unas puertas tremendas que le quitó la unción. Y tanto llegó a perder la unción que Dios le quitó la vida, ¿verdad? Permitió. Pero en Jueces capítulo 16 y versículo 3, lo último que el Señor le permitió hacer, y me lo permite leer, dice, pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas, entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón. Bien tremendo, porque esto fue cuando como siento yo que él quería que todo el mundo se diera cuenta de lo fuerte que él era, y arranco las puertas y dejo a la intemperie a esta ciudad, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros pensamos que por nuestras propias posibilidades vamos a quitar todas las cosas que hemos dejado entrar, y decimos, no, yo aquí las puedo, cuando yo quiera cambiar, voy a cambiar y voy a cambiar. Entonces ahí estamos arrancando las puertas, pero quedamos a la intemperie, o sea, no hemos edificado nada, más cosas se van a meter. Entonces yo nada más quería traerlo como manera de ilustración, ¿verdad? Que muchas veces criticamos a Sansón, pero nosotros estamos igual o peor, ¿verdad? Sí. Ahorita con eso que dice, obviamente Sansón, fíjese qué tremendo, porque nosotros somos llamados por el Señor, porque nadie viene al Señor si Él no nos envió, ¿verdad? El Padre no nos envió. Y aquellos que vienen a mí, dice, yo no los desecho. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es crecer. Hemos estado hablando acerca de la evolución de los hijos, debemos de crecer. Pero cuando no crecemos nos quedamos niños, y los niños usualmente son insensatos, no entienden, no tienen prudencia, ¿verdad? En las cosas. Entonces nos toca a nosotros, los mayores, enseñar, disciplinar. Sansón fue llamado, tenía un llamado para regir a Israel, pero él regía solamente cuando le daba la gana, ¿verdad? Porque andaba más ocupado en sus cosas. Era un insensato. Insensato, la palabra insensato dice falta de buen juicio, prudencia y madurez antes de actuar. O sea que no son maduros. Hermano, por ejemplo, el dominio propio es cerrarle las puertas a la inmadurez, ¿verdad? Porque, póngale, si me enojo ahorita con la hermana Ángela, no voy a estar yo enfrente de las cámaras, hermana Ángela, no me señale cuando diga viejo, ¿verdad? No, lo voy a dejar después nos vemos, hermana. No, ¿verdad? Después platicamos, hermanita, después platicamos. Entonces, la madurez espiritual nos lleva a que antes de dar una contestación, o antes de actuar de alguna manera inmadura, infantil, que nos haga perder nuestro llamado en el Señor, o nuestra caminar en algo, o nuestro trabajo, o nos expulsen de la escuela, tenemos que nosotros ser maduros, pensarlo, ¿verdad? Entonces, algo que Sansón no hizo fue pensar. Pensó, pero solo diciendo, hoy le va a ir mal a estos. Pero ¿sabe qué hizo Sansón? Que no nos hemos dado cuenta. Que se llevó con él las puertas. Por eso el Señor dice, quítate todo, tráeme tus cargas, dámelas a mí, yo te voy a dar las mías. Las únicas cargas que tenemos que tener en nuestros hombros son las del Señor Jesús, ¿verdad? Él se llevó las puertas, y esas son las puertas, hermanos, si estos eran bandidos. Le robaban, les quitaban todas las cosechas a Israel, los sojuzgaban, les quitaban las mujeres, los niños, etcétera, etcétera. Y aquel lleva las puertas por donde entraba todo eso y donde se encerraba todo eso, y se la lleva sobre sus hombros. Entonces eso en lo espiritual, tú no puedes ir a quitarle las puertas a alguien, pero te las llevas tú. Le das un consejo a alguien, pero después andas tú así, y empiezas a pelear ya con tu mujer por lo que fuiste a aconsejar al otro lado, o con tu esposo, con lo que fuiste a aconsejar al otro lado, o con tus hijos, ya viste, los hijos de fulano, y tú, no puedes llevarte tú las puertas que fuiste a arrancar, ¿verdad? Solamente ciérralas, déjalas ahí, destruyelas, quémalas, como hacían en aquellos tiempos, quemaban todo.
Entonces, eso es inmadurez, insensatez. Y a eso me lleva todo esto. Porque el insensato, el inmaduro, no cierra estas puertas de maldad, se vuelve un impío y se queda atrapado en sus propias puertas. ¿Por qué? Porque no cierra las puertas de esto, de la impiedad. Obviamente al tener estas puertas de la impiedad entra a la iniquidad. En otros versículos habla acá de la iniquidad, ¿te acuerdas? De su propio pecado, de su propia iniquidad. Y la iniquidad nos puede llevar a la blasfemia y a la apostasía, donde perdemos absolutamente todo. Entonces es un peligro. Y no es un tiempo de que así en 10 años me vuelvo inicuo y de 10 años me vuelvo apóstata. No, es en términos de segundos, según como explotes. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Pero estamos hablando de cerrar puertas, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él perdona el pecado de la iniquidad, ¿verdad? Entonces tenemos que cerrar esas puertas. ¿Cómo nos perdona? ¿Cuál es la forma de cerrar puertas de esa manera? El arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cerrar y caminar en el sentido contrario. Si eras contestón, ya no seas contestón. Si eras, como dicen en Guatemala, lazy en la iglesia, o ¿cómo se dice en español? Me estaba probando eso. Perezoso en la iglesia, en lo espiritual, en tu casa, en el trabajo, donde sea. Arrepiente de todo eso, ¿ah? Y camina en lo contrario. Ahora ofrécete ayuda. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer él? ¿Qué más hago? Etcétera, etcétera. Para no llegar a caer en la apostasía. Entonces, iniquidad. Por eso aquellos que compran unas cosas que venden que se llama así. Te dirá, ¿por qué venderán tanto, verdad? Hay puertas también, hay puertas. Bueno. Abum significa iniquidad, que es perversidad. El perverso es un inicuo. Que es un perverso, aquel que se deleita en el mal, hermano. Cuando ve que alguien está ahí con temor, es un perverso y le encanta tenerlos así, ¿verdad? ¡Al cuarto todos! Perverso, hermano, inicuo. No tiene temor de Dios. Castigar, ¿verdad? Castigo, falta, maldad, malo. Y aquí es donde decía el delito, ¿verdad? Que comete un delito de iniquidad. A aquellos que les gusta cometer el mismo delito. Tenemos que ir finalizando con estas puertas, tenemos que cerrar estas puertas hoy, porque el tiempo se acabó. Mira, ahora sí tengo a la pastora que me está diciendo time. Pero antes de cerrar, ¿hay alguna pregunta aquí entre el público? Con los hermanos acá, para poder contestar, para poder hablar. ¿No? Bueno, pastora. Amén, yo sí tengo una pregunta. Amén. Yo sí tengo una pregunta. A ver. Estamos hablando de las puertas, pero vuelvo y retrocedo un poquito, ¿verdad? Las puertas tienen que tener una llave. ¿Quién da esa llave? ¿La del Espíritu Santo o la del Padre? Bueno, obviamente el Señor dice que nos da el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad y en la cual nosotros vamos a encontrar todo eso. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro, hoy te doy las llaves. Y esas llaves es para todo. ¿Quién es la llave? Jesucristo. Amén. ¿Quién es la llave? El mensaje de Jesucristo. Entonces, la llave está en nosotros. Él ya nos la dio. En cuanto tú reconociste al Señor Jesús, recibiste la llave. Entonces, ahora lo que el Espíritu Santo nos hace es que nos guía a toda verdad. Entonces, Él nos guía qué puertas ir abriendo. ¿Dónde está la puerta? Porque eso es lo que tenemos que saber. ¿Dónde está la puerta? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. La llave nos la dio el Señor Jesús. ¿Quién la mandó? El Padre, ¿verdad? Porque el Padre mandó a Cristo. Y la llave nos la da el Señor Jesús. Se me escapó ahí, mire pues, y Nico está el televisor. Entonces, la llave es Jesucristo. Él es la llave. Y de ahí nosotros no tendremos ningún problema para poder conseguir el lugar donde poner la llave, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a esa puerta. Entonces,
volviendo a esto, tienes que cerrar la puerta al espíritu de la mentira, del engaño y seguir el camino que el Espíritu Santo nos da. Si no seguimos el Espíritu Santo, no podremos llegar a abrir las puertas de bendición, ¿verdad? Amén. A ver, antes de final, ¿quién levantó la mano? Yo vi que levantar la mano. A ver, ahorita le llevan el micrófono. ¿Cómo uno puede estar seguro cuando uno cerró puertas? Cuando uno cerró una puerta. Bueno, una de las cosas, recuérdense que cuando uno cierra una puerta, hablábamos al principio de, póngale una tormenta, ¿verdad? Hay una tormenta. Usted entra a su casa, cierra la puerta, le echa llave, pero usted sigue escuchando las cosas, ¿verdad? Sigue escuchando la lluvia caer, sigue escuchando los truenos y todo, porque usted está en casa. Pero usted no se está mojando. Usted no ve los relámpagos, solamente los escucha los truenos, pero no ve los relámpagos, no se está mojando. Entonces, cuando uno cierra la puerta dentro de casa, esas tormentas que pasó, usted empieza a secarse, su ropa empieza a secarse y ya no siente el frío, ya no siente lo húmedo, ya no siente lo mojado. Cuando cierra puertas, por ejemplo, cierra las puertas al enojo. Ahora le dicen esto y no se enoja. Escucha las cosas, pero no se enoja. Entonces usted se da cuenta, esa puerta ya está cerrada. Gloria a Dios. No me gustaba ir a la iglesia y siempre tenía esta puerta abierta que me llevaba para otros lados, una fiesta, una novela, y ahora que la cerré, ahora siento el deseo de ir a la iglesia. Las cosas están ahí, se ven y todo, pero ya no siento el deseo de estar allá, sino que siento el deseo de estar acá. Nos damos cuenta que la puerta está cerrada. Amén. Bueno. Amén. Amén. Bueno, pues hermano. Entonces nosotros tenemos que cerrar esta puerta por este día y vamos a orar. Quiero que pues obviamente usted me acompañe a orar y podamos nosotros dirigirnos al Señor, especialmente este ayuno de este día. Mañana tenemos servicio de sanidades y milagros, es para que hoy recibamos y que mañana recibamos confirmemos, ¿verdad? El Señor nos confirma ahora, pero mañana usted venga diciéndole gracias, Señor, por lo que has hecho, ¿verdad? Por lo que has hecho. Una vez más, este ayuno nos está llevando, o queremos llegar al lugar donde el Señor nos derrame de esa sabiduría, revelación, gracia, amor, discernimiento, conocimiento, entendimiento, pidiendo por la salud, por la sanidad de los que están enfermos, de aquellos que están pasando escasez, de aquellos que están pasando en sus hogares una separación quizá entre parejas, ¿verdad? Estos tiempos, aunque están juntos, hay mucha división por estar tanto tiempo juntos, no había costumbre, sus hijos. Entonces estamos orando por todo eso. Así que ¿por qué no me acompaña a orar? Pastora, ¿por qué no empezamos a orar en lo que yo... Amén, amén. Pongámonos en mutuo acuerdo en el mismo espíritu y digámosle a nuestro Dios, amado Dios, venimos delante de ti agradecidos por este tiempo, agradecidos por tu palabra, agradecidos por la confrontación que tú nos haces con tanto amor, bendito Dios, y nos hace poder realizar y vernos como realmente estamos delante de ti. Hoy en este tiempo de ayuno, bendito Dios, entregamos todas nuestras cargas, entregamos nuestras falencias delante de ti, bendito Señor, para que puedan ser arregladas. Hoy declaramos, bendito Dios, que hemos reconocido personalmente cuáles son las puertas que todavía no están reedificadas, cuáles son las puertas que todavía están abiertas, cuáles son las que necesitamos cerrar y cuáles son las que necesitamos abrir a la bendición que tú nos tienes. Gracias, bendito Dios, te damos porque sabemos que tu fidelidad, bendito Dios, está con nosotros.
cada mañana. Dice tu palabra que así como abunda el pecado en este tiempo y la iniquidad, también sobreabunda tu gracia, tu misericordia. Hoy la necesitamos, bendito Dios. A través de este ayuno estamos, bendito Señor, rendidos delante de ti, reconociendo la necesidad que tenemos de tu palabra, la necesidad que tenemos de tu presencia, la necesidad que tenemos de ser transformados. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra ayuda fiel. Gracias porque siempre estás con nosotros, recordándonos el buen juicio de tu palabra, bendito Señor. Gracias te damos y te bendecimos. Esta hora ha sido maravillosa. Desde la mañana has hablado a nuestro corazón. Yo bendigo a cada uno de los que nos hemos reunido, a todos los que hemos estado en mutuo acuerdo en este ayuno, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo por nombre a cada uno y lo ponemos delante de ti, bendito Señor. Bendigo a mi hermana Ángeles. Bendigo a nuestro pastor, Padre amado, por dejarse usar. Gracias, Señor, por el medio que nos das de reconocer tu palabra, y es por medio de los siervos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. También bendecimos a todo aquel que se añadió a la transmisión, bendito Señor, y ha estado escuchando tu buena palabra. Lo bendecimos y la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te Gracias, damos. Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Hoy venimos, Señor amado, cerrando toda puerta de enfermedad, toda puerta de muerte, toda puerta de tristeza, Señor, toda puerta de carga, bendito Padre. En el nombre de Jesús venimos cerrándola, Señor. Toda puerta de aflicción, toda puerta de temor, en el nombre de Jesús la cerramos, bendito Dios. Padre amado, así como hemos estado escuchando de tu palabra y hemos aprendido, Padre, que cuando Pedro le preguntan, ¿quién dices tú que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Señor Jesús le dijo, esto no te lo ha dicho ni carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre le dio una llave a Pedro, y esa llave era Cristo, creer en Cristo Jesús. Ahora necesitamos que el Espíritu Santo empiece a guiarnos con esa llave para cerrar y echarle llave a las puertas de maldición, para que nada entre, nada pase, y abrir las puertas de bendición y encerrarnos en esas bendiciones. Yo declaro puertas de vida, puertas de salud, puertas de sanidad, puertas de prosperidad en tu vida, de libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que toda carga que el enemigo ha querido poner sobre tus hombros, así como Sansón se llevó esas puertas sobre sus hombros, hoy en el nombre de Jesús esas cargas caen de tus hombros, en el nombre poderoso de Jesús. Que todos aquellos que están pasando por COVID-19 y hay aflicción en sus familias y en ellos mismos, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús venimos declarando sanidad en Hugo Cisneros, Ángel Márquez, oh bendito Dios, Bernabé Quesada, Pastor Carlos Lemos, Pastor Víctor Morales, Olga Montoya, Pedro Quesada, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en ellos, que esa enfermedad, que ese virus salga de sus vidas. Pedimos por Rubén, por Omar, por Luis, por Cristian Armando, para que sean liberados de toda opresión en el nombre de Jesús. Cerramos esas puertas a esos espíritus de opresión. Te pido por la pastora Karina, la pastora Valesca, el hermano Darío Campos, la hermana Hortensia, Padre, para que ese cáncer que les está atacando muera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, que reciban liberación, Señor, de todo dolor, de todo mal, en el nombre de Jesús. Aquellos que están, Señor, pasando por otras enfermedades, por Alfonso Martínez, Ofelia, Gaby, Noemí Colson, hermana Pili de Ponce, Pablo Arana, Elizabeth, Emily, Luis Anchondo, Magdalena, Emma, en el nombre de Jesús, que toda enfermedad, todo dolor salga de ellos, bendito Dios. Hoy también, Señor, nos unimos, Padre, en hermandad como hermanos en Cristo, a nuestro hermano Wilson, bendito Señor, y su familia.
que su padre ha pasado a la presencia del Señor, pero nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Bendito Dios, porque la esperanza está en nosotros y eres tú, bendito Dios, bendito Señor Jesús. Así que nos unimos a ese momento de tristeza, bendito Padre, para que tú derrames gozo y paz en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, cerramos las puertas a toda culpabilidad, a todo mal sentimiento, a todo aquello, Señor, que el enemigo quiera poner pensando que no hemos hecho o que no hicimos lo suficiente. Padre, tú has tomado el control en nuestras vidas. Señor, bendigo a este pueblo que está aquí presente con nosotros hoy y a aquellos que nos están viendo, el pueblo que nos está viendo y escuchando desde sus hogares o desde el lugar que estén. Bendigo la vida de mi amada esposa. Gracias, Señor, por la fortaleza que le das para seguir adelante y no desmayar, porque su esperanza está puesta en ti, en Cristian, Señor, que me ayuda acá con las cosas. Y gracias a la hermana Ángeles, que siempre está acá, Señor, ayudándonos también. Gracias a cada uno de nuestros hermanos que están siempre al pendiente de tu casa. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a darle unas palabritas a la hermana Ángeles para que se despida. Amén, amén. Pues qué gusto verlos aquí nuevamente. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Lo ha sido para mí y espero que así sea para cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias, pastora, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme también. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo su vida también. Amén. Pastora, ¿se quiere despedir? Amén, amén. Ha sido una bendición, créame, pastor, que se llega el día donde el Señor me va a permitir decir muchas cosas, pero estoy muy contenta de que a pesar de los desiertos, Dios ha fortalecido y hemos podido estar victoriosas esta Amén. Mañana aquí. Les deseo un fin de semana bendecido, los amo y sigamos adelante porque estamos esperando la buena venida de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que nos despedimos, gracias a todos. Nos Amén. vemos el próximo sábado en el programa Platicando y Siendo Edificados. Acuérdense, mañana tenemos el servicio regular, ¿verdad? A las 11 de la mañana, el servicio de sanidades y milagros. Así que prepárese. Hoy finalizamos nuestro ayuno a las 2 de la tarde para que nos pongamos en un mismo sentir y se lo entreguemos al Señor y podamos nosotros ser testigos de su grande amor y misericordia en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos que están acá, Dios me los bendiga, les amamos y nos vemos pronto. Amén. Hay muchas formas de identificarme, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del amor.